Muy buenas tardes, vamos a comenzar la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la teoría de la sección 12.3 y vamos a realizar un ejercicio de esta misma. Vamos a ver el tema de la fuerza de flotación. La flotación es un fenómeno muy conocido. Un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces este va a flotar. El cuerpo humano, por ejemplo, normalmente flota en el agua y un globo lleno de helio flota en el aire. Y con esto tenemos el principio de Arquímedes que establece lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y este principio de Arquímedes vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios. Para esto, ¿verdad? Vamos a ver estos dos dibujos que tengo por acá. En el dibujo A, en el esquema A, tengo un elemento arbitrario de un fluido en equilibrio. Supongamos, ¿verdad?, que yo tengo un fluido en este recipiente y aquí tengo un elemento de fluido. En este elemento de fluido van, se van a estar ejerciendo fuerzas perpendiculares al elemento del fluido, ¿verdad? Como todas estas fuerzas eh, actúan con la misma magnitud pero en direcciones opuestas, entonces si yo hago toda la sumatoria de fuerzas se me va a cancelar. Igual acá tengo el peso del fluido y por acá tengo la fuerza de flotación. Entonces, como este fluido está estático acá, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo el elemento del fluido por un cuerpo sólido, como el que tengo acá? Supongamos que esta sea una roca. Si yo meto una roca aquí en un fluido, y si esta roca está estática aquí en el fluido, entonces también la sumatoria de fuerzas serían igual a cero. Y las fuerzas que estarían actuando con este cuerpo serían exactamente las fuerzas que están actuando con este elemento de fluido. Entonces, ¿verdad? Como todo el fluido está en equilibrio, la suma de todas las componentes y de fuerza sobre este elemento de fluido es cero. También la presión en cada punto es exactamente la misma, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma, al igual en magnitud al peso mg del fluido que se desplazó para colocar el cuerpo. Entonces, el principio de Arquímedes me dice que esta fuerza B, la fuerza de flotación, va a ser igual al peso que se desplazó cuando yo ingresé este fluido, o perdón, este cuerpo que tengo acá. Entonces, esta fuerza de flotación no va a depender de parámetros que corresponden al cuerpo, sino que van a, sino que van a depender, esta fuerza de flotación va a depender de las características que tenga el fluido, porque esta fuerza es proporcional al peso que desplazó el cuerpo. Entonces, ¿verdad? A veces, a veces hay algunos cuerpos que no tienen una densidad constante, ¿verdad? Como el cuerpo humano, que no tiene una densidad constante, como los peces también. Por ejemplo, la carne de un pez es más densa que el agua, pero
los peces pueden estar sumergidos y estar en equilibrio con el agua. ¿Por qué? Esto es porque tienen algunas cavidades llenas de gas dentro de su cuerpo. Entonces, si calculamos la densidad media en ese pez, entonces me va a dar que es igual a la del agua. Entonces, por esta manera, los peces pueden andar tranquilamente bajo del agua, sin ningún esfuerzo. Entonces, un cuerpo cuya densidad media es menor que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre de líquido. Ahora, cuanto mayor es la densidad del líquido, menor será la parte sumergida del cuerpo. Entonces, a medida que un objeto, por ejemplo, si yo tengo aquí agua, una superficie de agua y tengo un objeto que es, por ejemplo, que tiene la misma densidad del agua, entonces el objeto estaría estático en el agua. Pero ¿qué pasa si tiene una densidad mayor? Si tiene una densidad mayor, entonces el objeto se va a hundir. Pero ¿qué pasa si tiene una densidad menor? Si tiene una densidad menor, entonces el objeto va a permanecer flotando en la superficie. Ahora, este aparato que está por aquí es un hidrómetro, que ese hidrómetro es para medir la densidad de algunos líquidos. Este objeto pues tiene acá como una regla graduada que lo que mide es la densidad. Entonces, a medida que esto se hunde o se hace más hacia arriba, esto depende de la densidad del agua. Si el agua es muy densa, entonces esto no se va a hundir mucho, entonces esta regla que está acá me va a medir la densidad del agua. Y si la densidad del agua o de este líquido, perdón, si la densidad de este líquido es baja, por ejemplo, entonces esto se va a hundir bastante y pues me va a medir aquí la densidad, ¿verdad? Ahora, por aquí hay un ejemplo, ya vamos a ver un ejercicio, ya vamos a ver un ejercicio luego de terminar la teoría. Y por último, en esta sección está lo que se conoce como la tensión superficial. Dice, un objeto menos denso que el agua, como una pelota de playa inflada con aire, flota con una parte de su volumen bajo la superficie. Por otra parte, un clip puede descansar sobre una superficie de agua aunque su densidad es varias veces mayor que la del agua. Y esto es un ejemplo de tensión superficial. La tensión superficial se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. Por ejemplo, acá tengo un esquema, ¿verdad? Donde yo tengo el agua está compuesta por moléculas, ¿verdad? Yo tengo aquí las moléculas del agua y todas las moléculas se ejercen fuerzas de atracción entre sí. Ahora, pero ¿qué pasa en la superficie? En la superficie del agua, aquí vemos que estas moléculas también se ejercen una atracción entre sí, pero acá, si se fijan, las moléculas que están en la superficie del agua atraen a otras moléculas que están un poco más abajo, lo que hace que se cree una tensión aquí en la superficie del agua. Entonces, esa tensión es lo que hace que, por ejemplo, algunos insectos puedan caminar o puedan permanecer en un líquido a pesar de que estos sean un poco más densos que el agua. Entonces, por esta tensión que se genera aquí, esta tensión superficial, es que se puede resistir, ¿verdad? Que objetos puedan permanecer en el agua, como por ejemplo este insecto, ¿verdad? Ahora,
La tensión superficial explica muchos fenómenos. Por ejemplo, las gotas de lluvia, por ejemplo, nos explica por qué las gotas de lluvia tienen una forma esférica. Esto pasa ¿por qué? Porque todas las paredes de la pared de una gota están atrayendo o están ejerciendo una fuerza hacia el centro de la gota. Entonces, por eso es que se puede generar esa gota. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos cantidades de agua muy grandes? Por ejemplo, a veces cuando está lloviendo o cuando está brisando, ¿verdad? Son pequeñas gotitas esféricas las que están cayendo, pero ¿qué pasa cuando está cayendo una tormenta? Cuando está cayendo una tormenta, ahora ya no son gotas las que caen, ¿verdad? Sino que son chorros de agua. Esto es porque la tensión superficial solo se puede dar en objetos que son prácticamente muy pequeños. Por ejemplo, una gota de agua de milímetros de diámetro. Pero ¿qué pasa? A medida que va aumentando, eh, el volumen de un objeto, entonces la tensión superficial es rota por la presión interna que existen en los fluidos. Entonces, para fluidos, eh, para fluidos que son relativamente muy grandes, entonces la tensión superficial prácticamente no es muy importante como en objetos que son muy pequeños. Entonces, con esto terminamos la sección 12.3 y vamos a continuar realizando un ejercicio de esta sección. El ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 12.27. Dice, una muestra de mineral pesa 17.50 newton en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11.20 newton. Calcule el volumen total y la densidad de la muestra. Entonces vamos a utilizar el principio de Arquímedes para realizar este ejercicio. Bueno, lo primero que voy a hacer es realizar un esquema donde yo tengo que una muestra está atada a un hilo, dice, ¿verdad? Y está sumergida en agua. Por ejemplo, puedo poner un balde por acá. Puedo decir que esta es agua. Tengo agua por aquí. Entonces todo esto es agua. Y me dice que la tensión en, en esta cuerda que tengo por acá, en esa cuerda, la tensión dice que es de 11.20 newton. Y me dice que el peso de la muestra en el aire, o sea, si yo tengo esa misma muestra, pero en el aire, ¿verdad? Entonces, el peso es igual a 17.50 newton. Ahora, el peso de un objeto depende de su masa y de la gravedad. Entonces, por ejemplo, el peso de este objeto esté en el aire o esté en el agua es prácticamente el mismo. Ahora sí están viendo la pantalla. Entonces, ¿verdad? Aquí tengo el ejercicio, creo que no estaban viendo la pantalla. Acá tengo
un recipiente, tengo una cuerda, tengo un objeto colgado, una muestra, aquí tengo agua. Me dice aquí el ejercicio que la tensión en la cuerda, si yo sumerjo este objeto en agua, es igual a 11.20 newton. Y me dice que el peso de este objeto es de 17.50 newton. Les decía que el peso del objeto depende de las propiedades del objeto, no depende si está en agua o si está en aire, porque solo depende de la propia masa del objeto y de la gravedad. Entonces acá tengo, ¿verdad?, la tensión, y aquí abajo tengo el peso de la muestra. Y también tengo otra fuerza que es la fuerza de flotación que va hacia arriba, ¿verdad? Que es lo que me empuja, es lo que me empuja la muestra hacia arriba. Le vamos a llamar F sub B. F sub B. Entonces, eso es lo que me da. ¿Y qué es lo que me pide? Lo que me pide es el volumen de la muestra y la densidad de la muestra. Eso es lo que me pide el ejercicio. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en Y de este diagrama que tengo por aquí. Entonces, realizando una sumatoria de fuerzas en y esta va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque tengo un sistema en equilibrio. Entonces tengo, tomando el eje Y positivo hacia arriba, tengo la tensión más la fuerza de flotación menos el peso de la muestra, y esto es igual a 0. Con esta ecuación, como yo ya conozco la tensión y el peso de la muestra, puedo conocer la fuerza de flotación. La fuerza de flotación sería igual al peso de la muestra menos la tensión. El peso de la muestra es 17.50 newton menos 11.20 newton. Y eso me da una fuerza de flotación de 6.30 newton. 6.30 newton. Ahora, yo tengo ya la fuerza de flotación. Y esta fuerza de flotación la saqué con la sumatoria de fuerzas. Pero ¿qué me dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes me dice que la fuerza de flotación va a ser igual al peso del fluido desplazado. Entonces, según el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, o sea, al peso del fluido que yo desplacé hacia arriba, ¿verdad? Porque, digamos, si yo saco este objeto de acá, el nivel del agua me va a bajar, ¿verdad? Pero cuando yo lo sumerjo, el nivel del agua va a subir. Entonces, esa cantidad de agua que hay ahí, entonces el peso de esa cantidad de agua es lo que en magnitud es igual a la fuerza de flotación. Entonces acá tengo que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, este peso del fluido desplazado es igual a la masa del fluido por la gravedad. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que la densidad es igual a la masa sobre volumen.
densidad masa sobre volumen. La densidad del fluido va a ser igual a la masa del fluido sobre el volumen desplazado del fluido. Este B sub D significa el volumen que yo desplacé del fluido. Y si se fijan, prácticamente cuando yo sumerjo un objeto, la cantidad de fluido que se va a desplazar va a ser exactamente el volumen, en volumen, ¿verdad? Va a ser exactamente igual al volumen del objeto que yo sumergí en el agua. Por ejemplo, entre más grande sea el volumen del objeto, la cantidad de agua que yo voy a desplazar hacia arriba aquí va a ser mayor. Entonces, la cantidad de volumen de fluido desplazado hacia arriba es prácticamente el volumen del objeto. Entonces, aquí yo tendría que la densidad del fluido va a ser igual a la masa del fluido por entre el volumen de la muestra, porque el volumen del fluido desplazado va a ser igual al fluido de la muestra. Entonces, la masa del fluido va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen de la muestra. Entonces voy a reemplazar esta masa por esta que tengo acá. Entonces me va a quedar que la fuerza de flotación sería igual a la densidad del fluido por el volumen de la muestra por la gravedad. Entonces acá vamos a ver qué parámetros conocemos. La fuerza de flotación ya la calculé y tengo que es 6.30 newton. La densidad del fluido, pues ya me dice el ejercicio que es agua, entonces la densidad ya la conozco. G es la gravedad. Entonces con esta ecuación yo podría conocer el volumen de la muestra, que es un dato que me está pidiendo el ejercicio. Entonces yo tengo acá que el volumen de la muestra va a ser igual a la fuerza de flotación sobre entre la densidad del agua por la gravedad. Entonces sería fuerza de flotación 6.30 newton, la densidad del agua 1.0 por 10 a la 3 newton, perdón, 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad 9.8 metros sobre segundo. Entonces eso me va a dar el volumen de la muestra. El volumen de la muestra es 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y eso es el primer dato que nos pregunta el ejercicio, el volumen de la muestra. Ahora, el segundo dato que nos pregunta el ejercicio es la densidad de la muestra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a sacar la densidad de la muestra? Para sacar la densidad de la muestra, según esta ecuación que tengo por acá, yo necesito la masa de la muestra. La masa de la muestra no la tengo, pero tengo algo muy importante que es el peso y rápidamente puedo conocer cuál es la masa. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que el peso de la muestra es 17.50 newton. Vamos a continuar.
El peso de la muestra 17.50 newton. Y yo sé que esto es igual a la masa de la muestra por la gravedad, ¿verdad? Porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces acá podría despejar y la masa de la muestra es igual al peso de la muestra sobre la gravedad. Entonces acá tengo 17.50 newton sobre entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da una masa de 1.79 kilogramos. Ahora yo ya tengo la masa entonces de la muestra y tengo el volumen de la muestra. Teniendo la masa y el volumen, yo ya puedo conocer cuál es la densidad. Tengo que densidad de la muestra sería la masa de la muestra sobre el volumen de la muestra. La masa de la muestra es 1.79 kilogramos y el volumen de la muestra lo saqué por aquí arriba y es 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esto me da una densidad de 2780 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si se fijan, la densidad de este material es casi 3 veces la densidad del agua, porque la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, por lo tanto, este tiene lógica que haya una tensión en esta cuerda debido a que este objeto pues se puede sumergir completamente en el agua, ¿verdad? Debido a que la densidad de este objeto es mayor a la del agua. Si fuera menor que la del agua, ¿verdad? Este objeto estaría flotando aquí. Si sería igual que la del agua, si se fijan, si este objeto tuviera la misma densidad del agua, la tensión en esta cuerda debería ser igual a cero. Entonces, esa es la solución del ejercicio 12.27. Si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden hacer en este momento.